Gloria al Señor, buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa y bendecida mañana, nuevamente con el cafecito espiritual de este día. Hermano José, qué bendición Amén. nuevamente tenerlo con nosotros esta mañana, hermano José. Nos ha venido acompañando, hermano, ya hace varios domingos y es una bendición, hermano, sea bienvenido. Gracias por la invitación y poder ser útil a la iglesia, hermana. Amén. Porque ese es el fin, aprovechando la tecnología. Amén. Aprovechando la tecnología de que así podemos llegar a más lugares, ¿verdad? Amén. Amén. Y poderlo hacer en el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. La verdad que es una bendición, amados hermanos y hermanas, poder llegar a través de este medio, como decía nuestro hermano José, por medio de la tecnología. Y llevamos ya varias semanas compartiendo lo que afecta en sí la armonía familiar. Hemos venido tratando, hermano José, varios domingos y han sido temas que han sido de mucha bendición. Y hoy el tema que vamos a tratar, siempre hablando sobre este tema en general, cómo recuperar la comunicación en el matrimonio. Ya que hemos venido viendo los efectos, hemos venido viendo, hermano José, todas aquellas cosas que afectan en alguna manera la comunicación dentro del hogar, el matrimonio, la familia, pero hoy queremos ver cómo recuperar esa comunicación. Hemos visto un sinfín de problemas, efectos, conceptos que afectan de alguna manera la comunicación. Y yo quiero que me acompañen. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 25. Amén. Dice la palabra: por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Como esposos, como familia, como matrimonio, sabemos que somos uno. Y hermano José, hay tantos conceptos, tantas maneras de cómo un hogar puede romper la comunicación. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros debemos de estar alertas a lograr recuperar esa comunicación. Porque hoy hemos visto, hermano José, hay un sinfín de problemas que afectan al matrimonio. Y la palabra del Señor lo dice: desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, ¿verdad? Yo creo que todos anhelamos tener un matrimonio sano, un matrimonio estable, donde haya honestidad, donde se pueda hablar abiertamente, donde no haya aquellos señalamientos, sino que al contrario buscar ese tiempo, y a través de la palabra lo vamos a ir enseñando esta mañana. Amén. Hermana Iris, sí, algo con respecto al título, ¿verdad? Recuperando la comunicación. Y es algo que en algún momento se pierde. Exacto. Y sí, es un buen detalle que es necesario que nosotros, como miembros de la iglesia, podamos recuperar. ¿En qué sentido? En todos estos aspectos que encierran a un matrimonio. Porque si no hay comunicación, ¿cómo vamos a solventar ciertos aspectos dentro del hogar? Exacto. Porque si, por ejemplo, la familia, la cabeza está mal, ¿qué se puede esperar del resto de la casa? Exacto. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar la palabra del Señor para poder edificarnos. Amén. Y en base a lo que leíamos, hermana Iris, sería bueno que leyéramos ahora el versículo 29, Amén. siempre de Proverbios 4, 29. Y dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Por ahí empecemos, ¿verdad? Que Amén. tenemos que hablar con sabiduría. Amén. Sino que sea buena, para que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. No es gracia, ¿verdad? Es gracia. Amén. Es aquello de que no se merece, pero es algo que el Señor nos está mandando a hacer con sabiduría. Y con respecto a la comunicación,
quiero agregar algo, mis hermanos, hermana Iris, Amén. y quiero usar este ejemplo. Perdón si suena un poco brusco, pero para poder entender. Cuando una persona amarra algún objeto, entonces agarra el lazo y hace un nudo. Entonces, coloquialmente se le llama un nudo de vieja, porque hace lo que uno quiere que haga, soportar el amarre, pero después, ¿quién lo desata, hermana Iris? Nadie. En cambio, un nudo técnico, siempre hay un extremo fácil de desatar. Y en el matrimonio, hermana Iris, esto tiene que ser con un nudo de vieja, que no se desate. Porque si esto se desata, se desmorona todo lo que uno quiere agarrar. ¿Y qué voy con esto? Para poder adentrarnos en el tema. Por ejemplo, me gustaría que leyéramos 1 Corintios 9:5. Amén. 1 Corintios. Primera de Corintios 9:5 dice la palabra del Señor: no tenemos derecho a llevar con nosotros a una hermana como esposa, como los otros apóstoles, como los hermanos del Señor y como Cefas. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque para poder encajar perfectamente en la palabra del Señor, yo tengo que tener una hermana como esposa, para que hablemos el mismo idioma. Usted, hermana Iris, un hermano como esposo. Quizás los casos sean diferentes. Aquellos que caminamos sin el Señor o no nacimos en una cristiana. Entonces, fue diferente. Pero ahora en el Señor, hermanos, es necesario de que en este temor, como hermanos en Cristo Jesús y después como esposos, podamos entablar una conversación como el Señor manda, a través de su palabra. Amén. No salga palabra ofensiva. Amén. Sabemos, hermanos, hermanas, que todas las parejas, todos los matrimonios son distintos, pero la clave para tener una buena comunicación tiene que ser abierta y honesta. Amén. Entonces vamos a dar diferentes puntos y yo los tengo aquí anotados. Cuando hay comunicación se puede hablar, se puede preguntar, se puede responder y se puede escuchar. ¿Cómo abarca en sí una sola palabra? Comunicación, pregunta, respuesta, escuchar, hablar. Vamos a ir al punto número 1. Debemos de dedicarnos como pareja, como esposos, un momento para hablar determinado tema. Debemos de dedicar, oye bien, hermano o hermana, tú debes de tomar ese tiempo para decirle a tu esposo, a tu esposa, hablar de esos temas. ¿Cuáles son los temas que envuelven una familia? Regularmente son los hijos. Y muchas veces es triste, hermano José, pero no hay suficiente comunicación y el esposo le oculta problemas del trabajo a la esposa. Para que no se preocupe, no se lo voy a contar. O la esposa no le cuenta al esposo el problema que está viviendo con su niño, con su hijo, porque se va a molestar y entonces él tiene suficientes problemas, entonces ¿cómo yo lo voy a molestar con los problemas de casa? Ahí se va perdiendo la comunicación. Este es el punto número 1. Nosotros no debemos de aplazar los temas, hermano. Voy a buscar un momento, pedirle al Señor dirección para buscar un momento a solas y platicar ese tema. Porque hay temas que uno los guarda y se van quedando ahí, y de alguna manera va afectando no solo la comunicación, sino va afectando en sí el hogar, el matrimonio, la familia. Y usted sigue algo muy importante. Si la cabeza de hogar está mal, ¿cómo estará la familia? Entonces, si el esposo no hace
por mantener la unidad, la comunicación. Y a veces si el esposo no lo logra mantener, pues ahí está la esposa. Recordemos que ya no somos dos, ya no, cuando nos decidimos casar, venimos a ser uno. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces esos temas se aplazan y terminan haciendo daño. ¿Por qué, hermano José? Porque posiblemente, y de hecho así es, todos los problemas tienen una solución. Y alguien dijo, lo único para lo que no hay solución es para la mano. Entonces venir y mirar, esposa, esto me está ocurriendo en el trabajo. Y yo lo he hecho. Venite, vamos a orar. Venite, tranquilo, la solución Dios la tiene. Venite, vamos a orar, que el Señor abra puertas, abra caminos, que el Señor ponga gracia. Y vamos a orar por esa situación, o viceversa. Mira, fíjate que en casa esto está pasando, fíjate que en casa el nene, la nena hizo eso, o está viviendo esto. Los dos, en un solo sentir, se logra mantener la comunicación. Y este es un punto que es donde muchas parejas, esposos, matrimonios, hemos faltado, hermano. ¿Por qué? Es que no lo quiero cargar con mi problema. Es que, ¿qué va a pensar de mí en el trabajo? No, mejor si mi esposa no se entera. Ahí hay un rompimiento en la comunicación. Y esto daña fuertemente el hogar. Por eso vamos a remarcar estos puntos. Debemos de tratar como esposos, como pareja, buscar ese tiempo, ese espacio para que haya comunicación. Punto 2. Antes de hablar el problema con tu esposo o tu esposa, debes de pensar y analizarlo. ¿Cómo se lo vamos a decir? Porque, hermana, ¿qué dice acá en Efesios 29, 4, 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos ofender a nuestro esposo, a nuestra esposa. Se ofende porque salen palabras dañinas. No se buscó el espacio preciso, no se pidió la dirección del Señor, hermano, para ir a ese tema. Hay temas, claro. Sabemos que un matrimonio es de dos, pero vienen a ser uno. Pero cada uno tiene su manera de pensar. Cada uno trae sus costumbres, tradiciones, su manera de ser. Y ya cuando se hacen uno, muchas veces si no hay comunicación, hay algún roce más. ¿Amén? Sí, y aquí regreso a lo que decía al principio, ¿verdad? ¿Amén? Ese nudo que nos aprieta, nos fija, siempre en el Señor. Usted decía algo, cómo hablar sobre el tema. Entonces, quizás sea en un momento molesto, es mejor dicho, de sabios guardar silencio, porque no se va a ir de buena manera. Pero no dejarlo de almohada, sino darle solución. Exacto. Y con esto, mis hermanos, hermana Iris, nosotros tendríamos que premeditar en el tema. Porque si yo conozco a mi esposa, tengo que saber con qué palabras llegar y no ofenderle. Exacto. Quizás a nosotros lo que nos falta es hablar sinceramente. ¿Por qué? Porque quizás no me pueda entender. Pero si me voy a la palabra, mi esposa o el esposo está más que obligado a entender la forma en que se habla. Pero, como dice la palabra, ¿verdad? No con palabras corrompidas, sino con palabras sabias. ¿Para qué? Para que cuando yo premedito en el tema, tendría que ser primero en oración, para que cuando se llegue el momento, se encuentre una solución. Amén. Se pueda llegar a un acuerdo. Exacto. Usted lo decía, ¿verdad? Problemas de trabajo, problemas de casa, pero no somos ajenos a eso. Exacto. Si somos una familia, no nos podemos excluir de ciertos problemas. Quizás a alguien diga, sí, pero es tu responsabilidad. No, la responsabilidad es de ambos. Porque lo volvemos a repetir, ¿verdad? Si uno cae, cae el otro. ¿Por qué?
porque somos un solo ser. Exacto. Amén. Vamos a ver el punto número 3. Deja que tu pareja, tu esposo, tu esposa, escucha sus inquietudes, sus anhelos, sus incertidumbres, escucha sus sentimientos. Hermano, qué difícil es escuchar, y no me vas a dejar mentir, tú que me estás viendo. Qué difícil es tratar un tema, hermano, cuando se llega tarde a casa lleno de cargas, lleno de frustraciones, problemas en el trabajo. Pero, ojo, yo quiero hacer aquí algo, remarcar este punto. Hermano José, muchos padres, esposos, y lo voy a decir por mí, creen que el salir de casa, pues tienen sus problemas, pero el que uno se quede en casa no pasa nada. Y es algo